Ante todo, muy buenas noches. Les agradezco una vez más su participación en esta conferencia virtual organizada por el Grupo INSUR, de la mano del ingeniero Flores como administrador y o moderador del día de hoy. Muy bien, estimados participantes. Déjeme decirle que este curso que vamos a dar el día de hoy es un curso bastante, por no decir nuevo, pero sí con terminología bastante, no tanto casuística, porque en nuestro país todavía no se está fiscalizando el tema del plan COVID, ¿verdad? Como ustedes saben, existen dos tipos de actividades, ¿verdad? Dos tipos de actividades, las no esenciales y las esenciales. Las esenciales son aquellas que han estado durante el periodo de cuarentena, ¿no? El tema de salud, el tema de alimentos, ¿verdad? Farmacias, bancos. Lo cual los planes COVID se están ingresando por la página del MINSA. Hasta ahí no hay mucha ciencia. El detalle es que cuando se ha reactivado la fase 1, ya está ingresando estos proyectos como obras públicas, ¿verdad? Minería, construcción también, hidrocarburos. Entonces, la forma como subir el plan COVID es a través del sector en sí. Las actividades no esenciales de la fase 1, 2 y 3 o 4 que venga hasta agosto va a ser subido a través de la página del sector y de ahí va a traspasarse a la página del MINSA. Automáticamente ustedes van a recibir su usuario para poder subir su plan otra vez. Eso lo vamos a ver poco a poco el día de hoy. Pero ¿por qué tenemos que hablar de fiscalización? SUNAFIL todavía no está fiscalizando estos temas, ¿sí? A nivel nacional. Es un tema nuevo. Y ustedes saben que la fiscalización es cuando los planes se estén implementando, ¿verdad? Es algo lógico. Inclusive la 074-2020 que salió el 23 de marzo de este año, que es el protocolo de SUNAFIL que nos indica el proceso inspectivo en esta cuarentena y más aún estrictamente en el estado de emergencia. Y nos recomienda una serie de temas, que lo vamos a ver poco a poco. El tema que inclusive cualquier accidente mortal o incidente peligroso que se suscite en esta fase de reactivación o con las actividades esenciales, ellos pueden ayudar. La gran mayoría de manera remota, WhatsApp, vía Zoom, inclusive lo dice en sus protocolos. O tal vez lo puedan hacer de manera inspectiva físicamente, ¿no? Previa coordinación con las partes. A su vez, también cuando hay comparecencia, es decir, yo voy a sustentar lo que ellos me han encontrado, vamos a ver después del proceso, se puede hacer a través de WhatsApp, a través del inspector. O sea, se está cambiando, ¿verdad? Hasta que el tema de emergencia caduque, que en teoría son 90 días y en teoría son casi en quincena o segunda semana de junio, ¿verdad? Pero justo ahora, hace 5 minutos, he estado viendo la televisión y cómo está el mercado de frutas. O sea, está hecho un total conflicto. Mucha gente ya está vendiendo de manera informal y más aún, ya existen protocolos para el tema de mercados, ¿verdad? No quiero tampoco que ustedes piensen que solamente vamos a hablar del tema de obras públicas. Me refiero a que ustedes como profesionales, casi el 70% o 80% me atrevería a decir, son gente de obras públicas. Por ahí habrá gente en consultoría, especialistas en sistemas de gestión, salud, seguridad, que también deben conocer muchos temas. En el tema de obras públicas no solamente es asociarse a la RM 087, que es el protocolo, ¿verdad? Para construcción, sino también tienes que conocer la 258, que es de transporte, o la 156, que es el tema de metalmecánica, ya que hay trabajo de soldadura, de maestranza, mantenimiento, o tal vez de algún tema de posiblemente comedores, que es un trabajo a fin de restaurantes. Debes de conocer estas normas. Por eso yo siempre en las reuniones o en los cursos que puedo brindar, gracias a Dios, siempre promuevo que el personal, que los asistentes conozcan mucho y que lean bastante. Por eso que esta presentación ya fue enviada al ingeniero Flores para que sea subida y en el transcurso voy a mostrar más información para poder subirlo. ¿Sí? No se olviden que sus preguntas son bienvenidas. Aproximadamente a las 8 de la noche vamos a dar fin a nuestra sesión, 8:10, 8 de la noche, para pasar a leer vuestras preguntas, que son siempre bastante muy buenas, y más aún porque el nivel técnico que ustedes tienen son trascendentales, ¿no? Muy bien. ¿Qué vamos a ver el día de hoy?
Específicamente el punto 3 y el punto 4 son el tema inspectivo. Todos ustedes, la gran mayoría, sin dejarnos mentir, hemos pasado por un proceso inspectivo, ¿verdad? Vamos a hacer un refresco del proceso inspectivo y cómo SUNAFIL, y más aún, su salud, que es la Superintendencia de Salud a nivel nacional, también tiene la injerencia de poder fiscalizar, conforme, pero como dije en la introducción, todavía no hay normativa específica y literal que explique cómo va a ser así es en la parte operativa la inspección, ¿sí? Me refiero que se va a cumplir el proceso normal de inspección, pero habría que ver que hay ciertas luces adicionales en el tema COVID y qué posibles preguntas nos pueden hacer. El punto 3 va a ser asociado específicamente a la parte del proceso general de inspección que todos conocemos, con algunos ajustes en la parte normativa, y el punto 4 es exclusivamente qué preguntas, qué criterios nos van a preguntar en obra, basándonos en la 239 y en el tema de la 087, pues, ¿no? Que es el tema de construcción, y más aún en el tema de transporte, tal vez. Son preguntas que ayuda bastante, ¿sí? Ayuda mucho. Hace poco en la tarde recibí de un, de un grupo de WhatsApp que me gustó excelente, una serie de archivos asociados al COVID y me gustó mucho un checklist diagnóstico del COVID. Así como todos ustedes tienen un checklist de la 011-2017, que es el reglamento de construcción en seguridad y salud en el trabajo, tienen el checklist de la ley y su reglamento, el checklist de la G050 o checklist de una serie de normas, también hay, no es, por ningún lado existe un checklist normativo, sino los profesionales que han subido esta información han mostrado un checklist, versión 1 al menos, de las preguntas básicas de un, de un diagnóstico COVID. Se lo voy a mostrar casi al final para que lo puedan ver. Y ustedes podrían hacer su propio checklist para que prematuramente puedan adelantarse al tema de prevención. Valga verdad, ahora SUNAFIL está haciendo mucha labor inspectiva a nivel remota. Pueden inclusive pedir recomendaciones, ir a la casilla electrónica que está en la web de SUNAFIL y pedir información. Y cualquier tipo de circunstancia. Este curso está asociado a obras públicas, ¿verdad? ¿Qué cosa creen? O sea, ¿a qué nos vamos a enfrentar en la fiscalización? Eso es algo nuevo, lo cual todavía no está en cartera de implementación. El gobierno todavía está esperando el mes para poder informar cómo le ha ido en la reactivación. Entonces, y más aún de los sectores fase 1 y fase 2. Hace 2 semanas, España y Francia dieron la orden legal para que los niños puedan salir. Y a la semana, 150, 170 niños enfermos contagiados. Acá en el país ha salido profesionales de la salud respaldando el buen criterio y cuidado de los padres de familia, esperemos que sí. Pero a punto de vista personal, yo tengo 3 hijos y es complicado poner en riesgo a nuestros hijos, a nuestra sangre, a, esta, a este virus. Ya depende de cada uno de los padres de familia, pero de todas maneras, si lo van a hacer por el cuidado de su propio hijo, tal vez tengan problemas psicológicos, temas tal vez síndrome de Asperger o el tema de autismo que necesitan salir, bienvenidos. Ahí no hay negativa, pero con la prevención permanente. El objetivo de esta sesión es, como les comenté al inicio, buenas prácticas en el tema de bioseguridad, ¿sí? Que debemos de implementar ante el tema de SUNAFIL, porque acá hay un tema importantísimo, velar por el principal cumplimiento de todo esto. Porque, valga verdades, todo lo que hagamos en campo es bioseguridad. Así de, suena un poquito técnico, pero es bioseguridad. No es que sea algo solamente del plan de vigilancia, es bioseguridad. Ver qué controles tengo para asegurar, independientemente de la fiscalización, que mis factores biológicos, en este caso el virus, no afecte de manera integral, ¿sí? Lo que ven en pantalla es una pantalla, así como la ven, de SUNAFIL. Ustedes entran a SUNAFIL y para serles muy sinceros, nuevamente SUNAFIL ha mejorado su página web. Hay mucha normativa, hay mucha información inclusive. Entonces, estos 10 protocolos, perdón, lineamientos, son como una introducción, porque sé que ustedes, ojo, ustedes, no, SUNAFIL no ha lanzado lineamientos generales para el tema de construcción, inclusive hay un manual para salud y seguridad en construcción, hay lineamientos que ayudan mucho inclusive a la parte de construcción,
está libre para que ustedes lo puedan trabajar de manera adecuada, inclusive lineamientos generales del proceso de inspección. Esto ya es algo más asociado al COVID, ¿sí? Los dos primeros es importante tenerlo en cuenta, ¿ya? La idea es que entre ambas resoluciones, las dos primeras, se habla de que hay trabajos remotos, SONAFIL te va a apoyar y que al término de la emergencia recién se va a determinar los planes para hacer las inspecciones. Hace poco estuve escuchando en YouTube una entrevista que le hizo un canal nacional al superintendente de SONAFIL y él estaba seguro de que al cierre del año iba a tener 934 inspectores. 934 inspectores para 2.1 millones de empresas, ¿sí? Según el T-Registro, perdón. 2.1 millones de empresas para 4 millones de trabajadores. ¿Imaginan esa carga emocional, física, social que va a tener este inspector? Y a su vez la carga técnica, porque tiene que capacitarse, recapacitarse. O sea, esto va a ser una ola que poco a poco va a irse actualizando. No me sorprendería que SONAFIL lance permanentemente directivas internas, protocolos, lineamientos para tipos de rubros a la hora de la inspección. Por ahora, vamos a basarnos en el proceso actual que tiene SONAFIL para inspeccionar y en base a cada reglamentación para que podamos saber qué nos puede preguntar SONAFIL. Pero los dos primeros son clave, porque los otros tres restantes hacia abajo ya es un tema laboralmente exclusivo. Formalización o temas de otros sectores como el sector agrario, el hostigamiento sexual. Ustedes se han preguntado, o sea, no solamente el COVID es un riesgo propiamente dicho, sino el COVID también puede causar otros tipos de consecuencias, y no solamente la muerte. He estado escuchando algunos protocolos, algunas exposiciones de algunas empresas o expositores. Han habido casos que hay personas que han estado usando los tornos o equipos eléctricos, no necesariamente oficina, ¿sí? Equipos en planta, que esa función a corriente eléctrica o tal vez con energía de petróleo, en donde mayormente los equipos eléctricos de laboratorio, por ejemplo, a la hora de limpiar, por su ignorancia, lo hicieron con gel antibacterial, lo cual causó después un incendio y hubo un abrasamiento de la piel, ¿verdad? Una quemadura. Eso es negligencia, ¿verdad? Sabemos que eso es poco a poco una cultura de cambio y eso es producto de la empresa y está considerado como accidente de trabajo, ¿verdad? Pero no es que el COVID genere el accidente de trabajo. Si vemos ese enfoque, el COVID es quien causa la enfermedad, neumonía, infección respiratoria o muerte. Lo otro es una consecuencia, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado qué peligros estamos detectando, qué peligros se está detectando. Entonces los dos primeros son clave para tener en cuenta y en base a esos dos primeros protocolos que estamos mostrando, lo pueden bajar inclusive en PDF, cuando ustedes gusten en la página de SONAFIL, nos hemos basado en esta parte del curso. Acá hay un tema importante. Acá no vamos a tomar un cierto tiempo porque el proceso inspectivo no es otra cosa más que velar por el cumplimiento de las normas, ¿verdad? Normas, disposiciones legales que el Estado, gobierno regional, dirección regional o en la región que exista o a nivel municipal implementen como medidas de control, ¿sí? Yo como Estado, ya ustedes saben que hay gran demasía de protocolos. El día de hoy o ayer ha salido la 042-2020 de protocolos para telecomunicaciones. Todo trabajo de comunicaciones, cableado en calle, call center, ¿verdad? Inclusive ahora ya Telefónica, por ejemplo, está mandando correos para confirmar que tu instalación ya va a hacerse en estas semanas, lo que antes no había. Entonces, tiene que haber protocolos, ¿verdad? Entonces, la idea es que se mantenga esto controlado y no solamente conocer el tema de obra, pero lo vamos a ver, de todas maneras, específicamente en obra, cómo es el proceso inspectivo, lo cual no es ciencia para ustedes, porque ustedes ya conocen. Aquellos que han pasado un proceso de inspección, otros no, tal vez recién es la primera vez que vamos a conversar de un proceso inspectivo.
Lo que ven en pantalla es una página, es un PDF que está en la misma página de Sunafil. No he tenido tampoco la innovación para crear esto, ¿ya? Esto es de Sunafil, para que quede transparente y que quede mucho más efectivo el entendimiento, ya que muchos no conocemos o no hemos pasado por una inspección. Una actuación de inspectiva, como ya ven acá en pantalla, es una actuación de oficio, es su responsabilidad del Estado, a través de Sunafil, antes era el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo dota normas, pero es un ente que regula las normas, pero a través del Ministerio de Sunafil favorece el cumplimiento en su verificación. Este trabajo de oficio promueve mucho la comprobación si se cumplen las disposiciones vigentes en materia de sociolaboral y seguridad y salud en el trabajo. Es literal, ¿eh? Salud y seguridad en el trabajo. ¿Ya? Muchos dicen de que, pero ¿qué tiene que ver el COVID con el tema de DST? O sea, muchos dicen inclusive que en la tabla de multas graves, muy graves o no graves, no aparece el COVID, pero hay disposiciones muy literales en el tema legal. Hay que tenerlo muy en cuenta. No esperemos que el término COVID aparezca literalmente en normas Sunafil a 100%. Basta que no cumplamos una disposición legal obligatoria del MINSA o del sector, que es una falta muy grave. Así de sencillo. ¿Sí? Y muy grave. Hay muchas UITs, inclusive, que lo vamos a ver como ejemplos. Sí, pero de casos en salud y seguridad en el trabajo. Todavía no hay tablas para poder definir cuándo es una UIT, 2 UITs, 5 UITs, o cuándo es grave, cuándo es muy grave. ¿Sí? Para el tema del COVID, pero sí me adelanto. El COVID, lamentablemente, es un factor externo no propio a nuestra naturaleza como país, ni cualquier país, inclusive, salvo los rubros que se dedican a buscar vacunas o el tema de investigación, pero es un factor externo, no vive con nosotros, o sea, no lo generamos como peligro. Pero me adelanto a eso, van a haber soluciones donde nos ayuden a tipificar el tipo de falta grave. Y una falta muy grave es no implementar el plan COVID. Así no subas tu plan COVID, tienes que hacerlo en algún momento cuando se reactive tu fase 2 o 3, si eres actividad no esencial. Ok, a fin de garantizar, que se promueva el cumplimiento de las mismas, ¿sí? Ahora, acá hay un tema. Hay 6 puntos originales de origen cuando uno hace una inspección de Sunafil. O sea, cuando Sunafil llega a tu empresa, hay que preguntarse por qué viene. Y a la pregunta, a veces viene con una orden y a veces no, ¿sí? Pero a veces con la orden entra transparentemente. A veces sin orden puede llegar también. O sea, y tranquilamente también tú puedes negarte, pero es una contraposición porque está viniendo un trabajador del Estado a poder inspeccionar. Tienes que velar por el principio de transparencia, democracia, para que se deje poder ingresar. Inclusive, como dice, estos protocolos del COVID por Sunafil, en cualquier momento puede ingresar un trabajador, ¿verdad? Del inspector, pero siempre y cuando respetando los horarios de la cuarentena, ¿verdad? De la cuarentena. Entonces, hay un tema bastante claro. Vamos a ver por qué Sunafil estaría viniendo a tu empresa y más aún en obra pública. Ya saben ahora que un motivo principal es el plan COVID. El plan COVID ya vamos a ver más adelante una estadística del Ministerio de Salud de cuántas empresas están ingresando a su plan COVID. Ya lo vamos a ver, ¿ya? Pero en este momento, o sea, que Sunafil vaya, todavía no acaba la estado de emergencia. 2, todavía muchas no están en proceso de obra, tal vez están en levantamiento de información, tal vez de implementar su plan COVID, o ya lo tienen aprobado y ya está en proceso de inicio. Entonces, ¿qué va a poder fiscalizar? A lo mucho, revisar en gabinete o desde su casa el inspector el plan COVID que ustedes han subido, porque el plan COVID lo ve Sunafil a nivel transversal en todos los sectores, ¿eh? Eso sin excepción. Por tanto, sí puede tener cualquier injerencia revisando eso. Y también entre el MINSA y el sector respectivo, velar por las responsabilidades o las recomendaciones. El origen es por orden de una autoridad competente. Eso se va a dar mayormente cuando, por ejemplo, en las actividades esenciales que ya se han aperturado más de un mes, tema de salud, el centros médicos o alimentación, por ejemplo. Qué pena que, por ejemplo, el día de hoy estuve con un colega conversando
Él se había ido a un centro médico, ¿sí? Por un tema, pues, de su señora esposa, ¿no? Su revisión ginecológica. Y es una clínica muy conocida, clínica, o sea, que es privada, y a la hora de dar revisión de todo el sistema COVID, no había nada. Me refiero a que no había ni un pediluvio, no había señalizaciones, los baños no tenían señalizaciones, no tenían jabones líquidos en gran cantidad, no había toallas absorbentes, no había señalética, no se respetaban los espacios, no promovían eso, y es una clínica muy conocida, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado, al menos si mi colega ya puso su hoja de reclamaciones sobre eso, inclusive ya mandó un correo al MINSA sobre eso, que no es posible, ¿verdad? Bueno, tampoco hay que o sea, rescatar que todo es malo. Todos tenían su protección facial, caretas, guantes, EPPs, pero el control para los externos tampoco. El aforo, ¿cómo es posible que un aforo vaya en un ascensor de 6, 4 personas, vayan repleto? No se respeta el 1.5. O que vayan de 12 en 2. No hay nadie que esté dando seguimiento. Es que también en esa clínica no había ningún tipo de vigilancia a nivel operativo de alguien responsable. O sea, tranquilamente el MINSA podría dar autorización para que a partir del lunes se fiscalice a través, al menos mientras se levante la pandemia o el estado de emergencia, primero a todas las actividades esenciales y con una orden de un sector específico. Otra orden, a solicitud fundamentada de otro órgano del sector público. ¿Sí? Tranquilamente. Puede ser que yo tengo trabajos eléctricos y reporto al MINEM mi plan, pero también trabajo para obras de construcción y también puede haber observaciones a mi plan, ¿verdad? Inclusive puede haber hasta demandas, denuncias de trabajadores que trabajan para el sector eléctrico y la parte de construcción, y puede ser que mi vivienda pueda influenciar sobre eso una FIL para que este o su salud puedan hacer la fiscalización. O sea, el punto 2 se amarra mucho al tema inclusive de estadísticas o accidentabilidad, enfermedades, producto, ustedes saben, del día a día de trabajo, pero en el tema del COVID ya sabemos que todavía no hay accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, ocupacionales, producto del mismo, ¿verdad? Siguiente punto, por denuncia, que es muy común en Sonafil, la gran mayoría, hasta el año pasado, antes de esta pandemia, la gran mayoría de visitas de Sonafil ha sido por denuncia. Y ahora, tranquilamente, ya no vas a Sonafil a nivel físico, puede ser a nivel virtual. Abres la casilla de Sonafil, colocas el tema de los datos y se respeta el tema de confidencialidad. Ya lo dijo inclusive el superintendente, se va a respetar mucho el tema de confidencialidad, pero es fundamentado, ¿verdad? Fundamentado. Otro punto es división interna del sistema de inspecciones. A lo largo de todo el proceso de inspección hay muchas inspecciones que están en comparecencia en una nueva inspección y puede resultar que se haga otra inspección a lo largo de un periodo. No se olviden que también ustedes pueden pedir una inspección como preventiva. No tengan miedo, no tengan miedo. Y más aún ahora en estos planes, ¿verdad? Cuando Dios mediante ustedes tengan aprobado su plan, pueden pedir tranquilamente, mientras pase el tema de emergencia, obviamente, que los visite. Previo control de temperatura al inspector, sintomatología, ¿no? Y así en su protocolo, ¿no? Entonces, para que nos den recomendaciones, inclusive hasta su salud también, nos pueden dar ese tipo de fiscalizaciones. Otra fuente de origen es a través del empleador y los trabajadores. Bueno, como les comentaba, ¿no? Sindicato, empleadores o trabajadores pueden pedir una FIL y finalmente por iniciativa de inspectores. Si ve que lamentablemente el plan que ha sido aprobado hace 2 semanas todavía está en progreso de implementación, podrían venir nuevamente después de 2 o 3 semanas, ¿no? O sea, dependiendo. El proceso inspectivo, ¿sí? Dura aproximadamente entre 1 a 10 días hábiles, ¿sí? Inclusive dentro de la inspección propiamente en base al origen. La denuncia mayormente puede ser presentada por cualquier administrado, trabajador, parte sindical, todo el detalle de la denuncia y en caso de no contar con vínculo laboral vigente debe presentarse la solicitud de levantamiento de reserva de identidad. Obviamente hay personas que salen de una empresa y a veces por eso denuncian, o otro trabajador hace caso de una recomendación de un trabajador que sigue trabajando para que éste pueda denunciar y ahí recién se activa la reserva del nombre.
o se activa quién es, ¿verdad? Porque ya no tiene ninguna vinculación. Después llega la orden de inspección, que es llevada por el mismo inspector en el puesto de trabajo. Acá un tema, ¿no? Deberá señalarse la materia a inspeccionar y el plazo a observar. ¿Cuánto tiempo te vas a quedar como inspector? A su vez también tú tienes que tener máximo 10 minutos, ¿verdad? Para poder atenderlo. Si no se vas, deja su acta de notificación para poder decir que no me han atendido. Ya vamos a ver después qué se debe hacer cuando entra a obra. El inspector asignado, en caso de despido arbitrario, accidente de trabajo, huelga, cierre de centros de labores, terminación de colectivas, acá debería también incluirse el tema del COVID, por ejemplo, ¿no? Entre otras materias que requieran de una intervención inmediata, se inicia la actuación inspectiva en el día de recibir la orden. Conforme el mismo día hay la orden. Hoy a veces hay una orden que puede llegar y puede llegar en 2 días tal vez. Como que te prepara, ¿verdad? Para la inspección. A veces sucede eso, por una denuncia de un trabajador. O a veces llega un inspector de manera inmediata. Después sigue la actuación inspectiva. Ya viene a ser en el tema de campo. Visita al centro de trabajo, comparecencia en caso encuentre observaciones, tú tienes que ir al ministerio a SUNAFIL para poder sustentar el levantamiento o tal vez en este periodo de emergencia hacerlo de manera virtual. No sabemos si es que después de este periodo de emergencia todavía se va a hacer el tema por WhatsApp o videoconferencia, no lo sabemos. Tiene que actualizarse poco a poco las normas. Y la comprobación de datos. Finalmente se toman medidas. Una recomendación preventiva, un requerimiento, tal vez es una orden dispuesta por la inspección de trabajo. Cuando al análisis del inspector y de los hechos y de los documentos exhibidos da fe de que hay un incumplimiento conforme, entonces, o una infracción. Por eso es que está amarrado mucho a la comparecencia también eso. Y en el caso de comprobar la subsanación de las infracciones, se podrá adoptar una medida de advertencia, ¿verdad? Para que se haya de manera preventiva. Este es el proceso inspectivo. Y finalmente se da un informe del acto inspectivo donde fui a inspeccionar y encontré estas observaciones y no encontré nada tal vez, o con una comparecencia tal vez, y el acta de infracción, ¿verdad? En caso que se incumpla literalmente, porque valga verdades. Por un momento nos olvidamos del COVID. Muéstrame, por favor, los exámenes médicos de tu personal. No, no lo tengo. Recién he empezado operación hace 6 meses. No lo tienes, tienes alto riesgo. Eso es una falta grave. Y no lo vas a resolver con una comparecencia. Eso es falta grave. Que después hagas una prueba, una siguiente visita del inspector, lo que lo va a hacer es otra cosa, pero es una falta grave. No como un reglamento, no entregué el reglamento interno a 2 trabajadores. ¿Ya? Se puede resolver rápidamente con una ficha de entrega, cargo de entrega, capacitación y listo, ¿verdad? Pero lo otro es complicado. Por eso el acta de infracción se tiene que ser transparente. Cuando uno, como inspeccionado, observa que hay un incumplimiento o infracción, con el debido respeto de la palabra, hay que bajar la cabeza y aceptarlo. Si tú tienes toda la convicción de que se está equivocando el inspector, puedes inclusive hasta refutarle, ¿verdad? Pero con técnica, con normativa, ¿verdad? Sé que las normas son muy abiertas para la interpretación, pero tienes que sustentar bastante el porqué del incumplimiento, ¿ya? Porque la idea es que la infracción es cuando se dé el incumplimiento transparente y literal según norma. Por eso que ustedes, para el caso COVID, todo lo que está en su RMS 87 más la 239 tiene que estar muy bien amarrado, ojo, muy bien amarrado al tema de el cumplimiento en el campo. Acá, seguro ustedes ya lo han visto, esta última actualización, que es febrero de este año, de todas las infracciones, ¿verdad? Que depende mucho de la cantidad de trabajadores y de la gravedad en el lado izquierdo. En el lado izquierdo están los niveles de gravedad, que lo vamos a ver más adelante, qué tipo de infracción es leve, grave o muy grave, ¿sí? En el lado central está el número de trabajadores para microempresas, en la parte del medio para pequeñas empresas y ese para el resto de empresas, ¿sí? Las medianas para arriba. Entonces, vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a agarrar nuestra calculadora, ¿sí? Y supongamos que, ojo, ahorita vamos a hacer un ejemplo de cómo se detecta una infracción a nivel de multa.
Supongamos que el inspector, no en el tema COVID, para que quede claro, ¿ya? Pero sería la misma semántica y directriz, ¿sí? Entonces, vamos mejor por el tema COVID, que sería mucho más realista. Si Sunafil va en el mes de junio, quincena, a hacer un barrido de las inspecciones, en base al plan, obviamente al plan de vigilancia que han implementado, en el plan de vigilancia y en todos los planes de vigilancia, dice de que tiene que haber lecturas de temperatura al inicio y al final. Y si eres personal de alto riesgo, durante. Y obviamente por ningún lado te dice registro, ¿verdad? Solo te dice haz uso del anexo 2 del MINSA, que es, perdón, que es el anexo 2 del MINSA a nivel de sintomatología. ¿Qué pasaría si el fiscalizador va y justo llega a las 11 de la mañana? 11 de la mañana, ¿sí? Y según tu protocolo interno, tú haces al ingreso al mediodía y al final de trabajadores de alto riesgo. Y te pregunta, ¿tienen ustedes trabajadores de alto riesgo? Sí. Primero dame tu declaración jurada, quiero ver. ¿Quién es? Ok. ¿Quiénes son? Perfecto. ¿En qué hora trabajas? Dame los registros de temperatura. No los tienes. Son las 12:30. No los tienes. Eso, por ejemplo, es una falta que va en contra de un dispositivo legal. Pero son dos trabajadores, ¿verdad? Son dos trabajadores. Pero hay un tema acá, ¿sí? Estos trabajadores son pertenecientes a una empresa, ¿sí? Esta empresa supongamos que tenga, pues, que tenga 70 trabajadores. Acá el cursor se encuentra aquí, 51 a 100, ¿verdad? Son 70 trabajadores. 70 trabajadores, ¿sí? Entonces, hay dos personas que son de alto riesgo, y no hay más. Ojo, no hay más, no hay más, son de alto riesgo, y no más, ¿sí? Entonces, la multa va a ir asociado a 70 personas por 4.300, que es la UIT, 70 personas. ¿Por qué? Porque eso podría estar vulnerando al resto de personas también. Es decir, lo que encuentra Sunafil se va a multiplicar por el número de trabajadores que puedan estar expuestos, ¿sí? Para el caso de esta empresa, ejemplo, eran dos nomás, ¿verdad? Eran dos de alto riesgo. Entonces, multiplicaría 2 por 4.300 por una falta gravísima por 11.56 entre 100. Todo lo que ven aquí en pantalla en el medio son porcentajes, ¿sí? 11.56%. Entonces, si hacemos un poco de números, 4.300 por dos personas por 11.56 entre 100, perdón, te da algo de 1.000 soles. 1.000 soles aproximadamente en multa por dos personas. ¿Y qué pasaría si el fiscalizador se da cuenta, wow, aquí puede haber más situaciones de riesgo de cumplimiento? Ustedes son 70, ¿verdad? Entonces son dos personas, las 68 personas que faltan, le tomas temperatura, a ver, dame las temperaturas del día de ayer, antes de ayer y de la última semana. Y si encuentra incumplimiento, ya sería más crítico. Si no toman la temperatura, sería 68 personas por 4.300, que es la UIT, ¿sí? Por 11.56%, a ver, son 68 por 4.300 por 11.56 entre 100, ¿sí? Entonces, por lo menos te da entre 10.000, 15.000 soles, dependiendo, o sea, hasta puede ser más, inclusive, dependiendo, porque ojo, esto de aquí, el 51 a 100, es un tema de la cantidad de personas que están expuestas. O sea, es una cantidad bárbara de multa. Por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de algo de 32.000, 33.000 soles, ¿sí? Es decir, las multas se van acumulando dependiendo de la cantidad de trabajadores. Ahora, ahí nomás no queda. ¿Qué pasaría si esta empresa tiene otra sede? La misma empresa, otra obra, con el mismo nombre, o sea, el mismo RUC, pero tiene varias sedes. Se van a la otra obra y tienen lo mismo, y ahí son el doble de trabajadores, son casi más de 70.000 soles. Entonces, se imaginan el grado de multas, y como dijo una vez un docente
abogado, SUNAFIL, mientras más recaude, ayuda mucho para poder fortalecer a los inspectores, ¿verdad? Y a la competencia. Pero como que es un doble filo, ¿no? O sea, voy a recaudar más sabiendo que te voy a encontrar más. La idea es romper ese paradigma también por el Estado. Cuando ustedes ven a un inspector llegando a la obra, ya tienen miedo. El primero que tiene que, como ustedes saben, el primero que tiene que dar la cara es el comité, el presidente del comité. Y si no está algún representante o el supervisor, quien corresponda, quien esté en ese momento trabajando, comprenderá también el área, el inspector, que hay un trabajo remoto y un trabajo operativo. En su defecto, el residente de obra, pero tiene que estar tipificado en los procedimientos, protocolos internos. A eso se refiere este tipo de circunstancias, de porcentajes. O sea, hay que tener mucho cuidado. Y eso no es todo, ¿ah? Eso solamente son 32.000 soles en 68 personas que no se le lleva un registro de temperatura. Ahora el inspector va a ir por otro lado. A ver, ¿tienes algún punto de referencia donde están identificados los lavaderos o los puntos de lavado? Sí, a ver, dame. Ah, tienes un mapa, qué bonito. A ver, quiero ver este mapa, quiero ver este punto en almacén, este en el vestidor y en el comedor. Vamos y no hay nada. Uy, ese es incumplimiento legal. Falta grave, muy grave inclusive. Súmale, y eso expone a todos, a los 70. Súmale los 32.000 que acabo de sacar por el tema de temperatura y ahora súmale el de lavaderos o puntos de lavado. Casi que 50.000, 70.000 soles, chicos. O sea, el tema de multas es muy complicado tenerlo en cuenta porque muchos empleadores dicen, sí, pues, ¿se acuerdan hace, bueno, no sé si fue con ustedes o tal vez ustedes, muchos se jactaban, sí, pues yo tengo que, como empresario, implementar mejoras, no importa que me pongan multas. O mira, como no hay todavía fiscalización, no, lo que se les viene es muy complicadísimo, están vulnerando la vida del trabajador. Obviamente respetando también las condiciones mínimas, ¿no? Porque también hay negligencia del trabajador. Y tienes que tú saberlo detectar, ¿verdad? Por eso que tiene que haber bastante programas de salud mental en el trabajador. Aquí, según la ley de inspecciones, que también espero que se modifiquen a corto plazo, pero vamos a encontrar ciertos puntos en donde sí aplicaría lo del COVID, ¿eh? A nivel, no literal, pero sí a nivel de interpretación. Infracciones leves en seguridad y salud, lo que ustedes ya conocen en obra. Falta orden de limpieza, no se reporta los accidentes, no se comunica al MINSA o al SUNAFIL o a vivienda las aperturas de trabajo o incumplir disposiciones sobre prevención de riesgo, cualquier incumplimiento de obligaciones de carácter informal o documental exigida. Aquí, tanto la D de dedo como la E de edificio pueden estar amarrados muy bien al plan. Pueden haber inclusive infracciones leves en el plan COVID, tal vez porque hubo una mala descripción de las sedes, tal vez. Una infracción leve. No lo sé, yo me adelantaría tal vez. O tal vez, no sé, en el plan COVID, como ustedes saben, cuando se registran, tienen que registrar en el SIS-COVID todos los nombres de su gente del área de SOMA, ¿no? El médico, enfermeros, ¿verdad? Y tal vez por ahí en el sistema aparezcan 5 personas y cuando van a la práctica aparecen 3. ¿Y por qué no lo actualizaron? Tal vez el SIS-COVID. Entonces, esas faltas leves tal vez se den, ¿no? Que son administrativas. Pero yo me adelanto a la tipología, ¿no? Pero eso podría ayudar bastante. Infracciones graves que ustedes ya deben conocer, aquellos que han pasado el tema de inspección. Miren la gran cantidad de infracciones graves que existen dentro de un sistema SCT. Por ejemplo, no de manera ordenada, ¿no? No implementar y mantener actualizados los registros. Eso, por ejemplo, está muy bien asociado al COVID, ¿verdad? Ustedes saben que la RM050, que son los registros obligatorios, lista de capacitación, tal vez sean fiscalizadas cuando se les pida, muéstrame que has capacitado al personal, muéstrame que lo has sensibilizado. Si no lo tienes, ahí aplica, falta muy grave, ¿verdad? Oh, perdón, grave. Otro punto asociado al COVID, no disponer la documentación que exigen las normas sobre seguridad y salud. Dentro del plan MINSA y de los procedimientos y de protocolo de construcción en obras, se establece que tiene que haber lineamientos, procedimientos para el lavado y desinfección de todas las áreas, almacenes, maestranza, parte operativa. Y si no lo tienes, falta grave. Ahí está. No te lo tiene que decir literalmente, ¿verdad? Pero ya existe acá información que te puede ayudar para decir cuándo. Y podrían usar ustedes
esta información y asociarla a los requisitos de los planes COVID sectoriales o en el tema de obra y colocarle potenciales costos de multa. Por ejemplo, se me ocurre, yo soy un residente de obra o un supervisor de SOMA o un supervisor de obra y empiezo a hacer con el comité el plan COVID y veo, wow, acá mi gerente, acá mi residente no quiere implementar registro de capacitación, no quiere reducir aforos. Entonces, si el aforo no lo quiere cumplir, ¿sí? Entonces, ¿dónde lo puedo amarrar? ¿Dónde lo puedo? Habría que buscar si es que existe y podría ser tanto el punto J, no planificar la acción preventiva, ¿sí? De riesgos, porque es un riesgo a la seguridad y salud. Por eso, hay algunos temas que son literales, como el que les he dicho, el tema de registros, pero otros deberíamos esperar a que SUNAFIL también nos ayude, ¿verdad? O al Ministerio de Trabajo, perdón, que dote estas normas. Miren el punto M, ¿no? Los incumplimientos de las disposiciones en EST, en lugares de trabajo, herramientas, máquinas y equipos. ¿Recuerdan el plan 239 del COVID, del MINSA? Hay una parte que nos dice que el plan de vigilancia, prevención y control ante el COVID tiene que ir amarrado o complementado al plan de SCT. Miren y observen el punto M. Todos los incumplimientos relacionados a SCT en lugares de trabajo, herramientas, maquinarias y equipos, amarrado al COVID también, obviamente, tienen que estar debidamente documentados e implementados. Y más aún, miren la parte final, ¿no? Que deriven de un riesgo grave. Estimados participantes, se pueden guiar de esta leyenda para que ustedes puedan reforzar mucho la implementación del plan COVID, ¿sí? Salvo que el Ministerio de Trabajo no cambie esto y haga un match, ¿no? Entre los posibles incumplimientos con esto, ¿no? O sea, se puede hacer, no hay ningún problema. Y SUNAFIL se va a basar en esto en una primera instancia, después poco a poco irá mejorando la normativa. Otra falta grave es no designar a un supervisor o comité de salud y seguridad en el trabajo. Aquí hay un tema, ¿recuerdan la 265, la actualización de la 239, donde te dice si es que la empresa no tiene un sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo, puede optar por solamente cumplir el anexo 1. O sea, con tu empleador, enfermero y el médico, tranquilamente es suficiente. ¿Pero hasta cuándo? Y miren este punto P. Si no tiene falta grave. Entonces, cuando el inspector vaya, tiene que haber, o sea, hay discrepancia, ¿verdad? O sea, hay un sesgo ahí. Habría que ver hasta dónde llegue ese sesgo o tal vez se corrija. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si no hay comité o supervisor elegido por ley, es falta grave. ¿Sí? Es falta grave. Otro punto que puede estar asociado al COVID, el punto Q, ¿no? O la letra Q, la vulneración de los derechos de información, consulta y participación. Tanto el MINSA, con su 239, y la 087 con el tema de construcción, promueven mucho que la organización, la obra, tiene que asegurar los canales de comunicación adecuados para comunicar quién se contagió o en qué área fue contagiada, respetando el tema de confidencialidad a través del médico, obviamente, porque hay que saber quién estuvo a mi costado. ¿Verdad? Es transparente, es información que debe de comunicarse. Y también disponer de comunicación para que los trabajadores recomienden de sugerencias. Ahí está el punto Q. O sea, llegas a la obra, perdón, llega un inspector a la obra y pregunta a los trabajadores como libre disposición. Ustedes, por favor, vengan. Tú, ¿cuál es su nombre? Carlos, Magali y Lourdes. Lourdes, ¿tú qué haces? Yo soy operador de carga, yo estoy en mixer. Tú, Magali, yo soy operador de montacargas. Si tú, Carlos, yo soy almacenero. En caso que tengas síntomas o que quieras consultar sobre algo asociado al COVID, prevención, limpieza, ¿cómo es la comunicación? Ah, no sé, está pegada a periódico mural o tal vez te dirán las damas. Yo sí sé, a ver, dime cómo es. Obviamente como inspector yo me he leído todo el plan y vengo inclusive con información. Entonces, el punto Q puede vulnerar. Yo les estoy comentando el tema de vulnerabilidad asociado a la interpretación y al COVID, ¿ya? Con la normativa aplicable, para que ustedes tengan asociado. Miren, el ESTR aún no incluye el tema del COVID, porque no es accidente de trabajo. Debería, en otros países ya se tiene, como comentábamos en otros cursos, pero acá todavía. Es un largo aliento, ¿verdad? Lo cual no quita que las entidades del Estado de salud dejen de lado esto, ¿no? Y faltas muy graves,
Ojo, la falta grave y muy grave va a depender mucho del inspector, ¿ya? Tal vez de su olfato de sabueso para que siga investigando, porque puede ser de que, por ejemplo, vamos a un rato retroceder, el tema de registros. Yo pido listas de capacitación y si lo tiene, pero ¿qué pasaría si yo exijo más? Sé que el plan del MINSA y la 087 de construcción me pide que tengo que hacer inspecciones de herramientas, limpieza, desinfección, tiene que estar registrado. A ver, muéstrame tu formato de inspección de la semana pasada, indagar, ¿verdad? Y se puede convertir de grave a muy grave. Todo depende del impacto al trabajador o la vulnerabilidad a la integridad y la salud. Pero las muy graves sí son literalmente específicas. Por ejemplo, no observar específicamente el tema de la seguridad y salud en periodos de embarazo y lactancia, trabajadores con discapacidad y menores trabajadores. Bueno, ustedes saben de que un menor puede trabajar, ¿verdad? Con la autorización de los padres, ¿verdad? Entonces, eso sí es transparente, ¿verdad? Pero que el padre autorice, no a nivel personal, ¿no? Entonces, es un tema bastante complicado que espero que ustedes no lo tengan, ¿verdad? El tema con discapacidad también. ¿Se imaginan ahora ese margen del 5% y 3% de toda la población? En la parte pública debe haber 5% de personal con discapacidad, ¿verdad? Y 3% a nivel de parte pública. Es físicamente imposible a veces. Lanzamos propuestas, currículos, convocatorias y no vienen. ¿Se imaginan ahora en esta pandemia? O sea, esos tipos de situaciones son de alto riesgo para estos trabajadores, ¿verdad? Y el tema del embarazo está muy amarrado al tema del COVID. Hay mucha casuística, mucha medicina donde la mujer embarazada puede transmitir o no. Hay que empaparse con el tema de salud. Vean otros protocolos para saber dónde podría eh, aplacarse o no este control. Por eso, ustedes saben, hiper se difundido. Si tienen ustedes mujeres en estado fértil en un área, defiendan muy bien su hiper C ante el COVID. Vulnerables también, ¿no? Otro punto que es importante en el tema de infracciones graves, designar puestos de trabajo que no sean compatibles a lo que está competente el trabajador. Esto va a pasar a esta muestra que está quedando en casa de trabajadores por teletrabajo que se quedan por alto riesgo por su condición física y su edad, está haciendo que otros profesionales conozcan ese conocimiento nuevo, esos aprendices que van a conocer más en campo, recapacitaciones tal vez. Eso se le va a exigir tal vez nuevas actividades en obra que no va acorde a su inteligencia emocional, resiliencia y pueden generar estresados con salud mental tal vez muy deplorable. Entonces, eso podría ocasionar. Yo me adelanto tal vez a lo que podría venir como en otros países, ¿verdad? ¿Qué posibles situaciones de riesgo pueden sustentarse en campo ante una fiscalización? Obviamente, estimados caballeros, señoritas, esta versión de fiscalizar por parte del Estado es versión 1, versión 0, tal vez. Me refiero no al proceso, sino a lo que vayan a preguntar y a encontrar y recomendar también. Otro punto que puede estar amarrado al COVID es no guardar la confidencialidad. Oye, ¿te has enterado? Estoy en el comedor con alguien, tal persona tiene COVID. Y lo van distanciando o lo van tal vez estigmatizando a él, ¿no? Así venga después de 14 días recuperado, lo estigmatizan. Eso, por ejemplo, también es falta muy grave. Por eso la organización, la obra pública, la residencia, la administración, la entidad pública tiene que promover en el presupuesto, exigirle al contratista estos planes que involucren todo esto, porque eso puede vulnerar el seguimiento de la obra y la productividad de la misma. Otro punto que puede estar vulnerado o puede estar relacionado al COVID es que las acciones y omisiones que impidan a los trabajadores paralizar. Hace poco estuve escuchando por la radio uh, casi 2 horas. Era una radio que fomenta mucho el tema laboral, ¿no? Entonces llamó una madre de familia diciendo, mi hija tiene fiebre de 38 grados. Ella trabaja en un banco. El dueño del banco, el gerente, le está exigiendo que vaya. Y el abogado responde, ojo, el banco es una entidad esencial, ¿verdad? Durante la cuarentena. Pero no está permitido que el empleador obligue a una persona. Ahí se está vulnerando mucho el control de vigilancia médica. Obviamente, esa es sanción inmediata. Y ahí se está el punto F, no, perdón, el punto E.
No me estás permitiendo a mi trabajador parar mi actividad por una condición que vulnera mi salud. Entonces yo tengo toda la obligación de parar mi trabajo y me niego, porque hay las condiciones, ¿verdad? Hasta puede ir hasta Sunafil. Este abogado le recomendó a la mamá que denuncie a Sunafil. Inclusive le dio el link para que lo haga. Transparente, transparente. Entonces, hasta inclusive, Sunafil, si no logra llegar con el inspector, puede llamar a la policía, Fuerzas Armadas, para poder ir en contra de esa entidad o en contra de esa empresa. O sea, está en las normas de inspección. Muy bien. En términos generales, y en algún caso específico, hemos descrito algunas casuísticas asociadas a lo que la ley de inspecciones podría asociarse bastante a lo que puede encontrar el inspector. ¿Sí? Ahora vamos a mostrar, esto es de un estudio de abogados muy interesante, en donde ellos han sacado pues una estadística asociada directamente, lo que ustedes han visto dentro de todo el periodo 2019 hacia atrás, ¿no? Porque 2020 ya es un plan de SST más COVID, ¿no? Permanentemente hasta que se logre al menos una meseta controlada de prevención. En la parte izquierda están todos los documentos exigibles y o requisitos de un sistema de gestión. Y al costado están las infracciones. No se olvide, el tema de muy grave y grave es acorde al criterio del inspector, a lo que encuentra, a lo que indague, a la respuesta que le dé el inspeccionado o a la forma como es tratado también, a la información también. La política visible es algo muy grave porque es un compromiso de la alta dirección. Y me atrevo a decir, en sus políticas de la ley, aún no lo dice, pero deberían incluir el tema, no de pandemias, pero fortalecer cualquier factor externo, fortalecer el control de cualquier factor externo asociado al apoyo del área de salud. Ya está dentro del tema legal, según la ley, como compromiso de cumplimiento, pero hay que favorecer que esta política ayuda mucho a eso. Pero en esta empresa, el término visible, muy grave. Objetivos, diagnóstico y la matriz sí per se, visible, es grave. ¿Sí? Ojo, que no exista política o que no exista hiper es muy grave. Conforme. Pero acá el tema visible lo han colocado como muy grave y grave. Porque, hay que ser sinceros, este inspector que hizo la inspección, vale la redundancia, colocó grave porque la empresa sí tenía el hiper, pero no lo había difundido. También estaba capacitado, me refiero al personal, había lista de asistencias, él preguntó, pero no estaba visible. Ese era su error, pero eso es falta grave. Muy grave hubiera sido que no haya el hiper o que esté el hiper, pero no esté difundido y no esté visible. Por eso depende mucho el tema de criterio acorde a la norma. Mapa de riesgos visibles es una falta leve, ¿sí? Porque a la larga el mapa de riesgo sale de la matriz hiper, ¿sí? Entonces con la matriz hiper C no estás vulnerando el sistema de gestión, ¿sí? Que no lo tengas visible, esa es falta leve. Porque sí, inclusive esta matriz, este mapa en esta empresa también tenía su mapa de riesgo. Estaba elaborado, pero su error, su incumplimiento fue que no estuviera visible. Reglamento interno muy grave, como vimos en la anterior diapositiva. El programa anual de actividades también es grave, ¿sí? Otros puntos, planes de capacitación, plan de actividad preventiva, los registros, comité o supervisor, auditoría, procedimientos, son falta grave, como hemos visto anteriormente. El plan anual de capacitaciones, disculpen. Ahora vamos a ver los sujetos inspeccionados. ¿Quiénes pueden ser inspeccionados? ¿Sí? En obras públicas es inspeccionado mayormente la parte operativa, ¿sí? Y también el presupuesto que ustedes asignen. Ya vamos a ver qué se le puede preguntar en los presupuestos. Los presupuestos involucran todo eso. Como me decían ayer, hay algunas obras directas, entonces también entra mucho la persona que elaboró el plan, la vigilancia, el tema presupuestal. Pero ¿quiénes son los sujetos inspeccionados? El primero, sin ningún orden, los representantes deben acreditar su condición. El inspector, cuando va a inspeccionar y un representante vaya a abrirle la puerta o con quien corresponda a recibir, tiene que estar debidamente acreditado. Photochecks actualizado, ¿sí? Planilla actualizada para que no haya ningún problema, su condición laboral. Otro sujeto inspeccionado, atender oportunamente al inspector.
No se olviden los 10 minutos, si no se va y deja su acta de observación que no fue atendida. ¿Sí? Acreditar la identificación de personas dentro de las labores. Es cierto. Yo había recomendado de que el presidente del comité o el supervisor vaya a dar la cara para recibir al inspector y después tal vez el supervisor dote o delegue a quien corresponda, presidente o jefes de cuadrilla, líderes de cuadrilla, para que ayuden al inspector. Nunca se olviden dejar solo al inspector, por favor. No lo dejen solo, no lo dejen solo. La idea es que ustedes siempre estén, ojo, cuando llegue van a medirle la temperatura. Eso va a observar mucho el inspector, si le miden la temperatura, que llene su anexo de sintomatología. El empleador le tiene que dar eso, que rápidamente lo llene. O tal vez él ya viene con su ficha, con un anexo tal vez de horarios, con una declaración jurada, pero también la temperatura permanente. Y también, y depende de la edad también, pues, ¿no? Que tenga el inspector para, como alto riesgo, con su declaración jurada respectiva, para que se tome la temperatura. Otro punto es colaborar con las visitas inspectivas. Por favor, con el debido respeto, ¿sí? De los que van a escuchar esto. Tratemos al inspector como un ser humano. No vaya a pasar como en anteriores gestiones 2019 para atrás, que a veces el inspector llegó y se le da un casco en mal estado, ¿verdad? Porque a veces vienen sin casco y a veces no se le deja pasar, pero se le puede dotar también. No se olviden, un inspector en puerta, permítale pasar. No seamos tampoco incumplidores. Mínimo sí tienes que pedirle su STR y en este caso su control de temperatura, pero puede haberse olvidado el casco en el taxi tal vez. Sucede. Pero hubo una época donde un cliente, un usuario, una empresa, llegó el inspector de manera inopinada por una denuncia, justo de alguien despedido, se le dio un casco en mal estado y se notó su cambio de empatía al inspector. Y levantó muchas infracciones. ¿Eh? Por eso hay que ser bastante empático y también ser protocolar. No que no cumplo o sí cumplo, no. O sea, ingeniero o señor inspector, señorita inspectora, señorita ingeniera, en qué parte de la norma, siempre y cuando tú tengas claro que sabes que no está, porque no vayas a pasar de cándido, con el debido respeto, de hacerte la persona más tosuda del mundo, la más cerca, en que no estás segura que sea la norma y encima lo exiges, ¿no? No, no, tienes que saber. Si estás seguro que en la norma no te exige que tiene que haber mínimo 4 veces al día de control de temperatura, bacán, te dice, señor inspector, disculpe la molestia, ¿me puede indicar en qué parte de la normativa sectorial o a través del MISA me exige 4 periodos de frecuencia de control de temperatura? ¿O en qué parte me dice que tengo que tener sensores de temperatura? Porque uno lo pueden decir, ¿ah? Pero sean protocolares, diplomáticos, ¿sí? A la hora de poder responder ante una potencial infracción. No seamos, no, o sea, suena feo, pero no seamos reactivos, ¿sí? Así como algunos han pasado auditoría de certificación y la han luchado para que la no conformidad no sea no conformidad con sustento, aquí también. Ya sabemos el perfil del inspector, ¿verdad? Algunos son bastante holísticos, otros con el debido respeto nunca en su vida han hecho una inspección, tal vez, y no tienen tal vez esa formación de procesos de enfoque integral administrativo y son profesiones que a veces, oye, algunos son licenciados, otros son economistas y son muy buenos, tienen ese enfoque holístico, otros son muy cerrados y me he topado con inspectores que a veces son muy cerrados. La norma dice esto y tienes que cumplirlo, pero yo lo he visto de otra forma, señor, o sea, y también cumplo, no, tiene que estar así, ¿no? Lo cual podría replicarse también cuando entren a ver la vigilancia, ¿no? Y más aún en la sectorial. Acá en la 087 me dice que tienes que hacer limpieza de vehículos al ingreso del conductor y al fin del turno. Muéstrame, por favor. Señor, pero yo lo hago 3 veces al día. Perfecto, pero mínimo 2. Y encima te dicen, ¿para qué haces más? Mínimo 2. No, porque yo quiero hacerlo más, pues, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Espero que SUNAFIL promueva bastante la formación y exija mucho más competencia en los inspectores, ¿no? Para que fomente mucho la empatía, pero también tiene que ser de ambas partes, pues, ¿no? Con el empleador. Y finalmente, otro sujeto inspectivo es proporcionar toda la información. Por favor, no seamos cerrados, entreguemos información.
Por eso se sugiere, estimados participantes, que se promueva una vez que se levante el estado de emergencia, invitar a SUNAFIL o a su salud tal vez para que nos haga una ayuda de la implementación. Comuniquémonos con el MINSA, ¿sí? Hace poco yo había mencionado que se había conformado una comisión técnica por un mes, por 30 días, de especialistas en higiene y médicos, para que todas las empresas puedan ayudar o puedan asesorarse en base a estos especialistas. Muchos han renunciado, muchos, porque no dan fe de las normas. Eso es un camino de largo aliento o mediano aliento, ¿no? Se habla mucho de fiscalización, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora de poder promover la entrega de información. Si tú sabes que no has cumplido, o sea, hay que ser transparente. No, uno dirán, sí, pero hay que sacarle la vuelta. Por ahí, por ejemplo, he visto algunos cursos que hablan de cómo salvar las inspecciones. O sea, no es salvar, es documentar lo mínimo y necesario que piden las normas y otras disposiciones que tú recomiendes como empresa y cumplas, nada más. Y tener la empatía y la diplomacia para poder conciliar, me refiero a conciliar porque a veces hay que ponerse de acuerdo ante posibles infracciones que para el empleador no estás incumpliendo, pero para el inspector sí. Por eso hay que tener mucho cuidado en los criterios que vayan a tomar el inspector. Por ejemplo, lo que ven aquí en pantalla lo he sacado de la página de SUNAFIL, es la última resolución que hablamos, 074076, que nos habla mucho de la modalidad virtual. Ustedes lo pueden leer bastante. Y habla en resumen de que se puede hablar modalidad virtual, pero en el caso de accidentes mortales se da la posibilidad de que se mantenga evidencia a nivel virtual, pero con la posibilidad de que se pueda visitar, pero en un estado de emergencia también es complicado. O tal vez pedir autorización a los empleadores para visitar también siguiendo ciertos vínculos. Obviamente, en empresas donde el rubro esté pues esencial o no esencial previo plan COVID, ¿no? Que esté aprobado. Y ahora, y a partir de aquí en adelante, vamos a ver exclusivamente qué nos podría preguntar SUNAFIL. ¿Conforme? Lo que vamos a ver son preguntas. Son preguntas que ustedes tienen que responderse como un checklist por cada lineamiento. Ustedes saben que son 7 lineamientos, ¿verdad? Aparte de los anexos, aparte del presupuesto, ¿verdad? Entonces, y aparte del acta de aprobación del comité. Entonces, vamos a ver qué cosa se podría recibir como pregunta o interrogante por parte de SUNAFIL. Ojo, esto es un compendio abierto de preguntas que ayudan, ¿ya? Acorde a los planes de vigilancia del MINSA y 087. Pero antes de eso, veamos, miren, esta pantalla que ven aquí es la pantalla del SIS-COVID. Es la estadística hasta las 5:03 de la tarde, ¿sí? 5:03 de la tarde del día de hoy. Ustedes lo pueden ingresar a la página de SIS-COVID y van a encontrar esta estadística. Esta estadística, por obvias razones, no está a la luz pública de qué empresas son, pero sí está por sectores, ¿verdad? 1.600 empresas registradas y 1.200 que ya han registrado sus planes. Una cosa es registrar como usuario y una cosa que hayan subido su plan. 64% aprobadas y 12% observadas. No se olviden de que es por sector. Y observen acá los sectores, ¿no? Produce, Mincetur, Minan, MTC, Vivienda, ve. Vivienda solamente hay 23 que están autorizadas, obras, no dice si es públicas o privadas. Acá lo ve, obviamente, la propia empresa que ha solicitado la aprobación o las entidades de SUNAFIL, el MINSA o Mi Vivienda exclusivamente. 8 están observadas, perdón, 8 han pedido registro, ¿sí? O sea, el tema de usuario. Y la última que está observada, ¿ya? Entonces, cuando piden registro es porque están todavía en proceso sectorial con mi vivienda y esos 8 pasarían a el MINSA para que ya sea subido y que te den la aprobación. Entonces, es muy poco, ¿verdad? Es muy poco. Tenemos, como dijo el superintendente de SUNAFIL, 2.1 millones de empleadores, pero de los cuales hay mucho factor de casi 10-15% de actividades o hasta 30 actividades esenciales. Casi el 40-50 es no esenciales, ¿verdad? Que aumenta la producción. Entonces,
qué está pasando, ¿verdad? Produce metalmecánica, el tema de cemento, ¿sí? Confecciones, o sea, hay un tema bastante más riguroso en la parte productiva. Por eso, estimados participantes, esto por favor es como una ayuda para que ustedes vean que hasta el día de hoy se tiene más de 1.600 empresas y nos falta un gran aliento, ¿no? 2.1 millones de empresas a lo largo de las 4 fases, pero veamos cómo va. Al menos ya casi más de la mitad están aprobadas, ¿no? Y más están asociadas al tema de produce. Entonces, es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Muy importante. Muy bien, ahora vamos a pasar a ver cada punto de los protocolos, perdón, de los lineamientos del MINSA más el protocolo sanitario. Vamos a ver qué cosa preguntaría SUNAFIL. En esta parte, cuando ustedes han elaborado su protocolo, o su plan de vigilancia, perdón, de prevención y control, han colocado esta información, datos de la empresa y datos del lugar de trabajo. Las preguntas que van a ver ustedes es como si ustedes ya recibieran al inspector en su obra, ¿sí? La razón social, el inspector que va a revisar si la razón social está operativa acorde a giro de negocio. Ustedes pueden colocar la razón social, su RUC, pero cruzan con SUNAT para ver si está operativo o no el rubro o el RUC. Igual también que el RUC, si está operativo o si tiene más razones sociales tal vez. Puede ser que un RUC o una empresa tenga muchos más proyectos y estén operativos y no estén activados dentro del plan de vigilancia que hayan subido al MINSA. Eso va a revisar SUNAFIL. La dirección, revisar también. El inspector va a revisar si va acorde la locación física con la parte geográfica, el número inclusive, la capacidad inclusive geográfica. La región, provincia, igual es el distrito. Datos del lugar de trabajo es importante porque va a haber el número de sedes según SUNAT para ver si va acorde al lugar físico donde va a ser la inspección. Y va a ir acorde a lo que ustedes también hayan puesto. Por eso, estimados participantes, lo que suban es información como declaración jurada sí o sí. ¿Sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado en esta información, porque en base a eso es la inspección, ¿verdad? Todavía no va a haber denuncia, obviamente, porque estos planes todavía no se han implementado. ¿Siguen las denuncias por un sistema de salud y seguridad en el trabajo? Sí. Puede haber denuncias por un tema laboral, el tema de cese, de despido, de pagos, ¿no? Pero por el COVID. Pero como plan de vigilancia todavía no hay implementación en campo. Eso será pues al mes o a los 2 meses o al primer o al segundo trimestre tal vez de este año, para que SUNAFIL pueda, o su salud, también pueda ver el tema de cómo está el alcance geográfico. Muy bien. Lo que ven en pantalla es que también el inspector se va a guiar de los pasos a seguir. Lo que ven aquí en pantalla son los pasos que el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, ¿sí? Está asociado al tema de los pasos a seguir. Hay que subir al Ministerio de Agricultura, seguir los pasos. Este para el produce, lo mismo hay para mi vivienda. O sea, hay una serie de links que pueden ayudar. Primero, tienes que subirlo a mi vivienda como sector va a revisar y te va a autorizar y te va a hacer un link para que tú ingreses, ¿sí? Al MINSA para que tú crees un usuario. Dentro de ese usuario con clave ya puedes ingresar nuevamente al MINSA para que subas tu plan de vigilancia. Es decir, todos los planes tienen que ser subidos al MINSA, sí o sí. Pero si eres sectorial, es decir, fase 1, fase 2, fase 3, vas a subirlo, ojo, vas a subirlo a tu sector primero, vas a recibir una clave de acceso y con esa clave vas a subirlo al MINSA. Pero para que tenga la clave de acceso, mi vivienda tiene que haber pasado por una revisión por parte de gente especialista de mi vivienda. Por eso, esa es la clave de todo esto. Una vez que tengas tu autorización, te la van a mandar por correo con una resolución, ya puedes iniciar tus actividades. Eso también lo va a revisar el inspector de SUNAFIL previamente, inclusive en gabinete. Esta estadística que estoy acá mostrando es del día a día del inspector el día de hoy. Ya tenemos casi 1.200 que se han registrado sus planes. Ya lo han hecho ya lo han hecho. Una cosa es registrado, o sea, ya tengo mi usuario, y otra cosa es, todavía no has colocado tu plan, ¿verdad? Entonces, eso ya, SUNAFIL inclusive ya tiene la razón social de cada RUC. Muy bien.
Ahora, vamos a ver qué preguntas puede hacer el inspector, ya sea en gabinete, porque este es más gabinete, y en campo, en obra. Por ejemplo, un inspector te puede preguntar, ¿la empresa ha subido su plan al SIS-COVID? Claro, lo va a ver, inclusive va a hacer su informe sobre esto y lo va a llevar, inclusive lo va a imprimir o tal vez en digital para saber, y lo va a leer. Eso sí, el cajón lo va a leer para fin compararlo con la realidad. Siguiente, ¿es un servicio esencial o no esencial? Es importante esto, ¿ya? Las obras públicas son no esenciales, porque es fase 1. Uno esencial se ha aperturado hace meses, ¿verdad? Alimentos, salud, etcétera, bancos, call centers. Pero el tema no esencial, ustedes son obra pública. Y como no esencial, tienen que haber subido siguiendo el protocolo, pues, ¿no? Otra pregunta que puede hacer el inspector. ¿La organización cumple con todos los ítems y requisitos? Bueno, esto lo hace en su casa el inspector o a nivel gabinete. Va a comparar tu protocolo y lo va a comparar con lo que pide el MINSA y la 087. Lo va a comparar, ¿verdad? Ojo, los 934 inspectores que el superintendente ha dicho que va a llegar a fin de año tienen que darse abasto para todo esto. Hay que ver la metodología adecuada, porque son 2.1 empleadores, 2.1 millones de empleadores. Otra pregunta que puede hacer el inspector, una que puede ser en campo. Ya me voy a campo, ya tengo la orden inspectiva para ver el COVID, el plan COVID. La obra mantiene su razón social, número de sedes, cantidad de personal de alto riesgo y profesional de la salud. Ustedes cuando suban su plan COVID al MINSA, van a poder después subir cuántos son médicos o enfermeros dentro de este sistema COVID. ¿Para qué se sube eso? Para crear usuarios a estos profesionales y que puedan ingresar al sistema COVID casos de COVID, ¿sí? Control permanente y vigilancia inclusive. Esa es la labor que hace este sistema. Ayuda a la gente de salud dentro de la obra para que registre esa información. Entonces el inspector va a calzar eso, pues, ¿no? Acá en el sistema dice que hay 5 doctores o 3 doctores o un doctor y 2 enfermeros. Acá solamente hay uno en la obra. ¿Qué pasó? Entonces ese match lo van a hacer. Otra pregunta que va a hacer el inspector. ¿Se mantiene el representante de la organización o quién se designe? Tal vez cuando subieron su plan había un representante legal que ha cambiado a los 3, 4 meses cuando va a ir el inspector. Tienen que mantener actualizado su plan. ¿Sí? Y si no lo hacen por un tema de tiempo que puede pasar, puede ser falta leve, ¿no? Porque hay un tema, se ha cambiado de representante legal, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no han activado nuevamente el plan COVID o han actualizado su plan en el MINSA, ¿no? Otra pregunta que puede hacer el inspector en obra. La organización, durante la visita de campo, ha adicionado algún requisito mínimo exigible. ¿Qué significa eso? Tú en el plan COVID, que ha subido y ha aprobado al MINSA, obviamente, el inspector lo va a ver, ¿verdad? Y están los 7 lineamientos. Pero cuando van a campo, se lo va a pedir, dame tu lineamiento, quiero ver qué versión tiene, versión 2 o versión 3. ¿Y qué has cambiado? No, es que le ha aumentado un nuevo lineamiento, ¿sí? O por error hemos omitido estos puntos que son críticos. A ver, ¿qué son críticos? Mira, antes eran 3 veces al día el control de temperatura para todo el personal, pero lo hemos reducido a 2 para mediano riesgo para abajo y lo que son alto riesgo para arriba, si son 3 veces al día. Ahí está, es coherente. ¿Y qué te dice el médico? Está avalado por el médico. Entonces, por favor, mantengan actualizado, porque puede ser que haya un desfase, ¿no? El inspector baja el plan COVID versión 2 y ya cambió a los 2, 3 días el tuyo. Y tú ya lo subiste a la versión 4 tal vez. Ojo, me estoy adelantando, ¿ah? Porque tal vez el MINSA tal vez no acepte nuevas versiones. Tal vez solamente la versión inicial, porque la carga operativa documental ya va a ser, pues, exorbitante. Entonces, tal vez se mantengan controles de los planes in situ en cada empresa, no lo sé. Pero por ahora hay que subirlo. Pero me adelanto que podría ser así, ¿no? Sería ideal que Sunafil tenga en línea mis últimas versiones de mi plan, ¿no? Del COVID. Por ahí habrá un desfase de días, un par de días, ¿no? Pero que no sea tampoco un cambio tan radical, ¿no? En el contenido. Otro punto dentro del plan COVID en obra. ¿Cuántos trabajadores ha declarado la empresa versus el número de trabajadores en la práctica? Cierto. Por favor, esa nómina que ustedes tienen, tenganlo muy bien identificado. ¿Cuánta gente tienen en obra, en operación, en la parte administrativa, en residencia, ingenieros, superintendentes, supervisores, lo que fuese?
para que cuando Sunafil vea que eso han subido y lo va a comparar con la práctica, porque hasta me va a dar, lo voy a recomendar algo, Sunafil en algunos inspectores puede hasta ir a campo y contar. Aquí hay 5 trabajadores, ¿verdad? En maestranza, ¿verdad? En mantenimiento. Acá veo en la nómina solamente 3. ¿Qué ha pasado? Esos 2 nuevos, ¿cuándo han ingresado? Hace una semana. A ver, su control de temperatura, su inducción tal vez, sus capacitaciones, no sé, sus anexos en el contrato sobre tema de COVID. Hay que ver eso, ¿verdad? Otra pregunta es una